Hola, mi nombre es Isabella. Tengo 28 años y trabajo como contadora en una firma importante. Bueno, trabajaba, hasta que mi embarazo de alto riesgo me obligó a tomar reposo absoluto. Mi esposo Marco y yo llevábamos casados 3 años cuando quedé embarazada. Fue una sorpresa maravillosa, pero las complicaciones comenzaron desde el primer trimestre. Necesitas reposo absoluto, me dijo el doctor con expresión seria. Tu presión arterial está muy alta y el bebé está en riesgo. Marco me apoyaba, pero su madre, ella era otra historia. ¿Reposo absoluto? ¡Qué exageración! En mis tiempos las mujeres trabajábamos hasta el último día, se quejaba mi suegra, Rosa, cada vez que venía a visitarnos. Desde que me casé con Marco, Rosa nunca me aceptó completamente. Según ella, su hijo merecía a alguien de mejor familia. El hecho de que yo fuera huérfana y me hubiera criado con mi abuela era algo que ella no podía superar. Una mujer sin familia no tiene raíces, solía decir cuando creía que no la escuchaba. Lo que Rosa no sabía era que mi abuela, antes de fallecer, me había dejado una herencia considerable. La casa donde vivíamos, que Rosa creía que pertenecía a Marco, en realidad era mía. Mi abuela siempre fue muy precavida. Isabella, cariño, nunca pongas todos tus huevos en la misma canasta, me decía. Por eso, cuando me dejó la casa, insistió en que mantuviera la propiedad solo a mi nombre. Las cosas se complicaron cuando tuve que ser hospitalizada en mi 6º mes de embarazo. Tu presión arterial está peligrosamente alta, explicó el doctor. Necesitarás quedarte aquí bajo observación. Marco estaba devastado. No te preocupes, amor. Todo estará bien, me consolaba, pero podía ver el miedo en sus ojos. Fue entonces cuando Rosa vio su oportunidad. Marco, cariño, ¿por qué no vendes esa casa vieja? Podrían mudarse con nosotros. Así podría ayudar con el bebé cuando nazca, sugirió un día mientras me visitaba en el hospital. Mamá, no creo que sea el momento de hablar de esto, respondió Marco, incómodo. Por supuesto que es el momento. Isabella está aquí, incapaz de mantener la casa en orden. Además, necesitarán dinero para los gastos médicos. Lo que no esperaba era que Rosa tomaría el asunto en sus propias manos. Una tarde, mientras dormía en el hospital, me despertó el sonido de voces alegres en el pasillo. Era Rosa, acompañada por una pareja bien vestida. Isabella, qué bueno que estás despierta. Te presento a los Ramírez. Acaban de comprar tu casa. Me quedé helada. ¿Qué? Oh, no te preocupes por los detalles. Marco firmó todos los papeles necesarios. Ya recibimos el primer pago y... ¿Dónde está Marco? La interrumpí, sintiendo que mi presión arterial comenzaba a subir. Está en el trabajo, cariño. Como has estado aquí, alguien tiene que encargarse de las cosas importantes. Los Ramírez parecían incómodos. Señora Rosa, ¿está segura de que todo está en orden? Quizás deberíamos esperar a que su nuera se recupere. Tonterías. Todo está perfectamente legal. Además, Isabella vivirá con nosotros después de esto. ¿No es así, querida? En ese momento, mi monitor cardíaco comenzó a sonar más rápido. Por favor, salgan todos, pidió una enfermera que entró corriendo. La paciente necesita estar tranquila. Mientras la enfermera me atendía, alcancé a escuchar a Rosa en el pasillo. No se preocupen, volveremos mañana con el notario para finalizar todo. Esa noche, mientras intentaba calmarme, recibí un mensaje de Marco. Amor, perdón por no estar ahí. Mamá me dijo que encontró compradores para la casa. Dice que es lo mejor para todos. Confío en ella, siempre ha sabido lo que es mejor para la familia. Respiré profundo y marqué un número en mi teléfono. ¿SR Torres? Soy Isabella. Necesito que venga mañana al hospital con todos los documentos de propiedad de la casa. Sí, todos ellos. Mi suegra está a punto de llevarse una gran sorpresa. La noche fue larga, pero sabía que el día siguiente sería aún más interesante. Al día siguiente, Rosa llegó temprano al hospital con los Ramírez y un notario que ella había elegido. Buenos días, Isabella. Mira, traje al notario para finalizar la venta. Así podrás concentrarte en recuperarte, dijo Rosa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marco también estaba allí, luciendo nervioso. Amor, ¿cómo te sientes? Antes de que pudiera responder,
La puerta se abrió y entró el señor Torres, mi abogado, con un maletín. ¿Quién es usted?, preguntó Rosa, frunciendo el ceño. Soy el abogado de la señora Isabella, respondió el señor Torres con calma. ¿Abogado? No necesitamos otro abogado. Ya tenemos un notario, protestó Rosa. El señor Torres ignoró el comentario y se dirigió a los Ramírez. Buenos días. Entiendo que están interesados en comprar una propiedad. Así es, respondió el señor Ramírez. La señora Rosa nos mostró la casa ayer. Es exactamente lo que buscábamos. Ya veo. ¿Y les mencionó quién es el propietario legal de la casa? Rosa interrumpió rápidamente. Por supuesto que sí. La casa es de mi hijo Marco. El señor Torres abrió su maletín y sacó una carpeta. Me temo que está equivocada, señora. La propiedad está registrada únicamente a nombre de Isabella García desde hace 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? Marco fue el primero en hablar. Pero, pensé que la casa era parte de mi herencia. No, hijo, respondí suavemente. La casa me la dejó mi abuela antes de fallecer. Rosa se puso pálida. Imposible. Esa vieja no tenía nada. Señor Torres, por favor, muestre los documentos, pedí. Mi abogado extendió los papeles sobre la mesa junto a mi cama. Escrituras, registros de propiedad, todo a mi nombre. Como pueden ver, explicó el señor Torres, cualquier intento de venta sin el consentimiento de la señora Isabella sería ilegal. Los Ramírez parecían mortificados. Señora Rosa, ¿nos mintió? No. Es solo un malentendido. Marco, diles algo. Pero Marco estaba revisando los documentos con incredulidad. Mamá, ¿qué has hecho? Rosa comenzó a gritar. Esto es un engaño. Esta mujer te manipuló. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto? Yo oculté cosas, respondí, manteniendo la calma. ¿Quién intentó vender una propiedad que no le pertenecía mientras estoy hospitalizada? El monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. Por favor, todos necesitan salir ahora, intervino una enfermera. La paciente necesita descansar. Esto no ha terminado, amenazó Rosa mientras era escoltada fuera. Los Ramírez se disculparon profusamente antes de irse. Lo sentimos mucho, no teníamos idea. Cuando todos se fueron, Marco se quedó. Isabella, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Me habrías creído? Tu madre siempre te convenció de que yo no tenía nada. ¿Yo? Lo siento tanto. No puedo creer que mi madre intentara. ¿Doctor Martínez? Sí, soy Isabella Ramírez. Necesito que venga inmediatamente al hospital privado. Mi padre necesita atención urgente. Y traiga un equipo para análisis toxicológicos. Después marqué otro número. ¿Licenciado Suárez? Tengo una situación que requiere su atención inmediata. Y por favor, traiga a un notario. ¿Qué va a hacer?, preguntó Manuel. Exactamente lo que mi madre planeó, respondí, guardando los documentos en mi maletín. ¿Regina quiere jugar sucio? Le mostraremos cómo se hace. Mientras subía al estacionamiento, recibí un mensaje de Regina. Reunión de junta directiva mañana a primera hora. Tu presencia es requerida. Hay cambios importantes que anunciar. Sonreí. Oh, definitivamente habría cambios importantes. De camino al hospital, recordé la última conversación con mi madre. Flashback. Isabella, mi amor, prométeme algo. Mamá tosía débilmente en su cama de hospital. Lo que sea, mamá. Pase lo que pase, protege el legado de tu padre. Él es un genio en los negocios, pero demasiado confiado con la gente. Necesitará tu fuerza. Lo prometo, mamá. Bien, sonrió. Porque he dejado algo especial para ti. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Presente. El momento había llegado. Y Regina no tenía idea de lo que le esperaba. Entré al hospital justo cuando el doctor Martínez llegaba. Era hora de salvar a mi padre, y a la empresa. Lo que sucedió en las siguientes 24 horas cambiaría todo para siempre. La sala de juntas estaba llena a las 8 de la mañana en punto. Regina se sentaba en la cabecera de la mesa, en el lugar de mi padre, con una sonrisa triunfante. Buenos días a todos, comenzó. Como saben, debido a la delicada salud de Jorge,
Habrá algunos cambios en la estructura de liderazgo. Me senté tranquilamente, observando cómo Ricardo Valverde entraba y tomaba asiento junto a ella. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas. Primero, Regina continuó, me complace anunciar que soy la nueva CEO de Tecnologías Ramírez, por decisión de mi esposo. Sacó los documentos que mi padre había firmado la noche anterior. Segundo, para fortalecer nuestra posición en el mercado, he decidido iniciar un proceso de venta estratégica. El señor Valverde aquí presente. Disculpa, Regina, la interrumpí suavemente. Antes de continuar, podríamos ver los documentos originales de transferencia de poder. Por supuesto, sonrió, pasándome la carpeta. Todo está en orden. Interesante, dije, hojeando los papeles. ¿Sabías que mi padre es daltónico? No puede distinguir entre el azul y el negro. Sin embargo, estos documentos están firmados con tinta azul. La sonrisa de Regina vaciló ligeramente. Además, continué, ¿notaste la fecha en la esquina superior? Es de hace 3 días. Curiosamente, la misma noche que las cámaras de seguridad te grabaron cambiando su medicación. El color abandonó su rostro. ¿De qué estás hablando? De esto. Proyecté el video en la pantalla de la sala. Los miembros de la junta observaron horrorizados cómo Regina intercambiaba las píldoras. Esto es ridículo, gritó, poniéndose de pie. Soy la CEO. Guardias. Oh, sobre eso, sonreí. Los guardias ahora responden a la verdadera dueña de la empresa. ¿Qué? Saqué los documentos que Manuel me había dado. Verás, mi madre era más inteligente de lo que creías. Antes de morir, transfirió secretamente el 51% de las acciones a un fideicomiso a mi nombre. Un fideicomiso que se activaría automáticamente si alguien intentaba tomar el control de la empresa de manera fraudulenta. ¿Mientes? No, no miente. Una voz grave resonó desde la puerta. Mi padre entró, empujando una silla de ruedas donde se sentaba Regina Valdés, la hermana gemela de mi madre y presidenta del banco más grande del país. Yo fui testigo de esa transferencia, dijo tía Regina. Mi hermana sabía que algo así podría pasar. Por eso me pidió que vigilara el fideicomiso. Pero... Regina miraba a todos lados buscando una salida. La policía está aquí, anuncié. Los análisis toxicológicos confirmaron que has estado envenenando a mi padre con medicamentos adulterados. Y tenemos en video tu conspiración con el señor Valverde para desmantelar la empresa. Valverde intentó escabullirse, pero 2 oficiales ya bloqueaban la puerta. No pueden probar nada, gritó Regina. Oh, ¿te refieres a esto? Saqué una pequeña botella de mi bolso. Las píldoras que encontramos en tu bolso esta mañana cuando los guardias de seguridad revisaron tu oficina? Las que tienen exactamente la misma composición tóxica que apareció en la sangre de mi padre. Regina se desplomó en su silla, toda su arrogancia evaporándose. Señora Regina Ramírez, un detective entró a la sala. Está bajo arresto por intento de homicidio, fraude corporativo y conspiración criminal. Mientras la esposaban, mi padre se acercó a mí. Lo siento tanto, hija. Debí escucharte. No, papá, lo abracé. Ella te manipuló. Te envenenó lentamente para nublar tu juicio. Pero ahora estarás bien. El doctor dice que con el tratamiento correcto, te recuperarás completamente. Una semana después, la noticia de la detención de Regina y Valverde apareció en todos los periódicos. Heredera frustrada intenta envenenar a magnate empresarial, decían los titulares. La empresa se recuperó rápidamente. Mi padre, ya más saludable, volvió a su puesto como presidente del consejo, mientras yo asumí oficialmente el cargo de CEO. En su primera reunión de regreso, la junta directiva aplaudió cuando entramos juntos a la sala. Tu madre estaría tan orgullosa, me susurró papá. Esa noche, mientras cerraba mi oficina, encontré una vieja foto en el cajón del escritorio, mamá y yo en mi graduación de la universidad. Tenías razón, mamá, susurré. Sabías exactamente lo que pasaría. Y me preparaste para ello. Guardé la foto en mi bolso y salí, pasando por la oficina que una vez ocupó Regina. Ahora tenía mi nombre en la puerta, Isabella Ramírez, CEO. Y para todos los que están ahí fuera,
Nunca subestimen el poder de una madre que quiere proteger a su familia. A veces, el mejor regalo que podemos dejar no es dinero o propiedades, sino la fortaleza para enfrentar lo que viene. Gracias por ver. Suscríbete al canal si te gustó esta historia. Nos vemos en el próximo video. Hola, mi nombre es Isabella. Tengo 28 años y trabajo como contadora en una firma importante. Bueno, trabajaba, hasta que mi embarazo de alto riesgo me obligó a tomar reposo absoluto. Mi esposo Marco y yo llevábamos casados 3 años cuando quedé embarazada. Fue una sorpresa maravillosa, pero las complicaciones comenzaron desde el primer trimestre. Necesitas reposo absoluto, me dijo el doctor con expresión seria. Tu presión arterial está muy alta y el bebé está en riesgo. Marco me apoyaba, pero su madre, ella era otra historia. ¿Reposo absoluto? ¡Qué exageración! En mis tiempos las mujeres trabajábamos hasta el último día, se quejaba mi suegra, Rosa, cada vez que venía a visitarnos. Desde que me casé con Marco, Rosa nunca me aceptó completamente. Según ella, su hijo merecía a alguien de mejor familia. El hecho de que yo fuera huérfana y me hubiera criado con mi abuela era algo que ella no podía superar. Una mujer sin familia no tiene raíces, solía decir cuando creía que no la escuchaba. Lo que Rosa no sabía era que mi abuela, antes de fallecer, me había dejado una herencia considerable. La casa donde vivíamos, que Rosa creía que pertenecía a Marco, en realidad era mía. Mi abuela siempre fue muy precavida. Isabella, cariño, nunca pongas todos tus huevos en la misma canasta, me decía. Por eso, cuando me dejó la casa, insistió en que mantuviera la propiedad solo a mi nombre. Las cosas se complicaron cuando tuve que ser hospitalizada en mi 6º mes de embarazo. Tu presión arterial está peligrosamente alta, explicó el doctor. Necesitarás quedarte aquí bajo observación. Marco estaba devastado. No te preocupes, amor. Todo estará bien, me consolaba, pero podía ver el miedo en sus ojos. Fue entonces cuando Rosa vio su oportunidad. Marco, cariño, ¿por qué no vendes esa casa vieja? Podrían mudarse con nosotros. Así podría ayudar con el bebé cuando nazca, sugirió un día mientras me visitaba en el hospital. Mamá, no creo que sea el momento de hablar de esto, respondió Marco, incómodo. Por supuesto que es el momento. Isabella está aquí, incapaz de mantener la casa en orden. Además, necesitarán dinero para los gastos médicos. Lo que no esperaba era que Rosa tomaría el asunto en sus propias manos. Una tarde, mientras dormía en el hospital, me despertó el sonido de voces alegres en el pasillo. Era Rosa, acompañada por una pareja bien vestida. Isabella, qué bueno que estás despierta. Te presento a los Ramírez. Acaban de comprar tu casa. Me quedé helada. ¿Qué? Oh, no te preocupes por los detalles. Marco firmó todos los papeles necesarios. Ya recibimos el primer pago y... ¿Dónde está Marco? La interrumpí, sintiendo que mi presión arterial comenzaba a subir. Está en el trabajo, cariño. Como has estado aquí, alguien tiene que encargarse de las cosas importantes. Los Ramírez parecían incómodos. Señora Rosa, ¿está segura de que todo está en orden? Quizás deberíamos esperar a que su nuera se recupere. Tonterías. Todo está perfectamente legal. Además, Isabella vivirá con nosotros después de esto. ¿No es así, querida? En ese momento, mi monitor cardíaco comenzó a sonar más rápido. Por favor, salgan todos, pidió una enfermera que entró corriendo. La paciente necesita estar tranquila. Mientras la enfermera me atendía, alcancé a escuchar a Rosa en el pasillo. No se preocupen, volveremos mañana con el notario para finalizar todo. Esa noche, mientras intentaba calmarme, recibí un mensaje de Marco. Amor, perdón por no estar ahí. Mamá me dijo que encontró compradores para la casa. Dice que es lo mejor para todos. Confío en ella, siempre ha sabido lo que es mejor para la familia. Respiré profundo y marqué un número en mi teléfono. ¿SR Torres? Soy Isabella. Necesito que venga mañana al hospital con todos los documentos de propiedad de la casa. Sí, todos ellos. Mi suegra está a punto de llevarse una gran sorpresa. La noche fue larga, pero sabía que el día siguiente sería aún más interesante. Al día siguiente, Rosa llegó temprano al hospital con los Ramírez y un notario que ella había elegido. Buenos días, Isabella.
Mira, traje al notario para finalizar la venta. Así podrás concentrarte en recuperarte, dijo Rosa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marco también estaba allí, luciendo nervioso. Amor, ¿cómo te sientes? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró el señor Torres, mi abogado, con un maletín. ¿Quién es usted?, preguntó Rosa, frunciendo el ceño. Soy el abogado de la señora Isabella, respondió el señor Torres con calma. ¿Abogado? No necesitamos otro abogado. Ya tenemos un notario, protestó Rosa. El señor Torres ignoró el comentario y se dirigió a los Ramírez. Buenos días. Entiendo que están interesados en comprar una propiedad. Así es, respondió el señor Ramírez. La señora Rosa nos mostró la casa ayer. Es exactamente lo que buscábamos. Ya veo. ¿Y les mencionó quién es el propietario legal de la casa? Rosa interrumpió rápidamente. Por supuesto que sí. La casa es de mi hijo Marco. El señor Torres abrió su maletín y sacó una carpeta. Me temo que está equivocada, señora. La propiedad está registrada únicamente a nombre de Isabella García desde hace 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? Marco fue el primero en hablar. Pero, pensé que la casa era parte de mi herencia. No, hijo, respondí suavemente. La casa me la dejó mi abuela antes de fallecer. Rosa se puso pálida. Imposible. Esa vieja no tenía nada. Señor Torres, por favor, muestre los documentos, pedí. Mi abogado extendió los papeles sobre la mesa junto a mi cama. Escrituras, registros de propiedad, todo a mi nombre. Como pueden ver, explicó el señor Torres, cualquier intento de venta sin el consentimiento de la señora Isabella sería ilegal. Los Ramírez parecían mortificados. Señora Rosa, ¿nos mintió? No. Es solo un malentendido. Marco, diles algo. Pero Marco estaba revisando los documentos con incredulidad. Mamá, ¿qué has hecho? Rosa comenzó a gritar. Esto es un engaño. Esta mujer te manipuló. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto? Yo oculté cosas, respondí, manteniendo la calma. ¿Quién intentó vender una propiedad que no le pertenecía mientras estoy hospitalizada? El monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. Por favor, todos necesitan salir ahora, intervino una enfermera. La paciente necesita descansar. Esto no ha terminado, amenazó Rosa mientras era escoltada fuera. Los Ramírez se disculparon profusamente antes de irse. Lo sentimos mucho, no teníamos idea. Cuando todos se fueron, Marco se quedó. Isabella, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Me habrías creído? Tu madre siempre te convenció de que yo no tenía nada. Yo, lo siento tanto. No puedo creer que mi madre intentara. Marco, lo interrumpí, necesito que tomes una decisión ahora. ¿Estás con tu madre o conmigo y nuestro bebé? Se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, y salió de la habitación. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Rosa. Nos has humillado. Marco está devastado. Si realmente lo amas, venderás la casa y nos darás el dinero. Es lo justo después de todo lo que hemos hecho por ti. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Rosa, tengo una contraoferta para ti. Pero primero, necesitarás escuchar lo que el abogado tiene que decir sobre intento de fraude inmobiliario. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Marco finalmente regresó al hospital, pero no solo. Vino con su padre, Antonio, a quien rara vez veía porque siempre estaba trabajando. Isabella, dijo Antonio, sentándose junto a mi cama. Marco me contó todo. Me preparé para otra confrontación, pero lo que siguió me sorprendió. Quiero disculparme por el comportamiento de mi esposa. Lo que intentó hacer es imperdonable. Marco asintió. Papá y yo hemos estado hablando. Me di cuenta de muchas cosas que no quería ver antes. Antonio continuó, Rosa siempre ha sido controladora. Cuando Marco era niño, yo trabajaba tanto que le dejé todo el control de la familia. Fue un error. ¿Dónde está Rosa ahora?, pregunté. En casa, furiosa, respondió Antonio con una sonrisa triste. Especialmente después de que el señor Torres la contactó.
Mi abogado había enviado una carta formal advirtiendo sobre las consecuencias legales de intentar vender una propiedad fraudulentamente. La multa podría ser considerable. No presentaré cargos, dije. Pero tengo condiciones. Marco me tomó la mano. Lo que sea, amor. Primero, Rosa no volverá a interferir en nuestras decisiones familiares. Segundo, cuando salga del hospital, volveremos a nuestra casa, mi casa, y viviremos como una familia independiente. Por supuesto, acordó Marco rápidamente. Y tercero, continué, necesitamos terapia familiar. Todos nosotros. Antonio asintió. Es justo. Me aseguraré de que Rosa asista. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. Mi presión arterial se estabilizó, y los médicos estaban optimistas sobre el embarazo. Rosa, sorprendentemente, accedió a la terapia. Quizás fue el miedo a las consecuencias legales, o tal vez la intervención de Antonio. De cualquier manera, comenzamos las sesiones tan pronto como me dieron de alta. No fue fácil. Rosa lloró mucho en la primera sesión, revelando sus propios miedos e inseguridades. Siempre tuve miedo de perder a mi único hijo, confesó entre lágrimas. Cuando apareciste tú, una mujer independiente y fuerte, me sentí amenazada. No vine a quitarte a tu hijo, respondí. Vine a expandir tu familia. 3 meses después, di a luz a una hermosa niña. La llamamos Luna. El día que salimos del hospital, Rosa estaba esperando en nuestra casa, mi casa. Había limpiado todo y preparado la habitación del bebé. ¿Puedo cargarla?, preguntó tímidamente. Mientras le pasaba a Luna, vi algo cambiar en sus ojos. Es perfecta, susurró. Lo es, concordé. Y necesitará a su abuela en su vida. Una abuela que respete sus límites y ame incondicionalmente. Rosa asintió, con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Han pasado 2 años desde entonces. Luna crece sana y feliz. Marco se ha convertido en el esposo y padre que siempre supe que podía ser. Y Rosa, bueno, está aprendiendo. Cada domingo cenamos todos juntos, en nuestra casa. Rosa trae el postre, Antonio cuenta historias de su trabajo, y yo observo a mi familia, la que construí desde cero. Mi abuela tenía razón sobre muchas cosas, pero especialmente sobre una. Las raíces más fuertes no son las que heredas, sino las que plantas tú misma. A veces, cuando Luna juega en el jardín, pienso en todo lo que pasó. La casa que mi abuela me dejó no era solo una propiedad, era una lección sobre independencia, sobre establecer límites, sobre construir tu propio camino. Y si hay algo que quiero que Luna aprenda es esto: tu valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. Y a veces, las familias no nacen perfectas, se construyen, con paciencia, perdón y mucho amor. Gracias por escuchar mi historia. No olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como directora financiera en una de las empresas más importantes de la ciudad. O debería decir, trabajaba, hasta que mi embarazo de alto riesgo me obligó a tomar un descanso. Todo comenzó hace 3 meses. Mi esposo Carlos y yo habíamos estado casados durante 5 años, y finalmente, después de varios intentos fallidos y tratamientos de fertilidad, quedé embarazada. La noticia fue una bendición, pero también marcó el inicio de una pesadilla que nunca imaginé vivir. Mi suegra, Beatriz, siempre había sido complicada. Desde el día que conocí a Carlos, ella dejó claro que ninguna mujer sería suficientemente buena para su bebé. A pesar de mi exitosa carrera y mi dedicación a la familia, ella siempre encontraba algo que criticar. Una verdadera esposa se quedaría en casa, solía decir. Las mujeres de negocios no saben cómo ser madres. Carlos, mi esposo, era un hombre brillante pero débil cuando se trataba de su madre. Como hijo único, creció bajo la sombra controladora de Beatriz, especialmente después de que su padre falleciera cuando él tenía apenas 15 años. Las cosas empeoraron cuando anunciamos mi embarazo. Beatriz comenzó a aparecer en nuestra casa sin avisar, reorganizando todo y dando consejos no solicitados sobre cómo debería vivir mi vida. Isabella, no deberías comer eso. Isabella, esa ropa no es apropiada para una futura madre. Isabella, deberías dejar de trabajar completamente. Intenté mantener la paz por Carlos,
pero cuando mi embarazo se complicó en el 7º mes, todo se salió de control. Los médicos me ordenaron reposo absoluto debido a complicaciones que ponían en riesgo tanto mi vida como la del bebé. Beatriz vio su oportunidad. Carlos, cariño, la escuché decir un día, Isabella necesita supervisión constante. Debería mudarse a nuestra casa donde puedo cuidarla adecuadamente. Me negué rotundamente. Nuestra casa era mi santuario, el lugar que habíamos construido juntos con tanto esfuerzo. Además, tenía un secreto que nadie, ni siquiera Carlos, conocía todavía. Hace 6 meses, el padre de Carlos me había dejado una carta póstuma a través de su abogado. En ella, me revelaba que siempre supo que su esposa Beatriz era tóxicamente controladora y que temía por el futuro de su hijo. Como último acto de protección, había transferido en secreto la mayoría de las acciones de la empresa familiar a mi nombre, con una única condición, que usara ese poder sabiamente y solo si era absolutamente necesario. Cuida de mi hijo, decía la carta, y protégelo de convertirse en un títere de su madre. Guardé esa información, esperando nunca tener que usarla. Pero el destino tenía otros planes. A las 32 semanas de embarazo, tuve que ser hospitalizada de emergencia debido a complicaciones. Mientras estaba en el hospital, conectada a monitores y preocupada por mi bebé, Beatriz ejecutó su plan. Manipuló a Carlos para que firmara papeles que le daban poder temporal sobre nuestros asuntos financieros, argumentando que yo estaba demasiado delicada para ocuparme de esas cosas. Y entonces, hizo lo impensable. Vendió nuestra casa. Me enteré cuando una enfermera me entregó un mensaje de texto de Beatriz. Querida nuera, he tomado la libertad de solucionar nuestro pequeño desacuerdo. La casa ha sido vendida. Cuando salgas del hospital, vivirás con nosotros, donde puedo asegurarme de que hagas las cosas correctamente. No te preocupes, ya moví todas tus cosas a nuestra casa. Bienvenida a tu nueva vida. Lágrimas de rabia rodaron por mis mejillas mientras leía el mensaje una y otra vez. Carlos entró en la habitación, con la mirada baja y claramente incómodo. Lo siento, Isabella, murmuró, mamá dice que es lo mejor para el bebé. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Ya no era solo mi vida la que estaba en juego, sino también el futuro de mi hijo. Llama a tu madre, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Dile que venga al hospital. Ahora. 1 hora después, Beatriz entró en mi habitación del hospital, con esa sonrisa condescendiente que tanto había llegado a despreciar. ¿Me llamaste, querida? ¿Ya aceptaste que esto es lo mejor para todos? Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre que había estado guardando durante meses, esperando que este día nunca llegara. Beatriz, dije suavemente, antes de que sigas adelante con tus planes, creo que deberías leer esto. Beatriz tomó el sobre con una sonrisa burlona, pero cuando comenzó a leer los documentos, su rostro se transformó completamente. Esto no puede ser verdad, murmuró, su voz temblando por primera vez desde que la conocía. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Carlos, acercándose para leer los papeles. Tu padre, dije suavemente, era un hombre muy sabio, Carlos. Él sabía exactamente lo que pasaría si dejaba todo en manos de tu madre. Los documentos mostraban claramente que yo era la accionista mayoritaria de Empresas Ramírez, la compañía familiar que Beatriz había estado dirigiendo como si fuera suya desde la muerte de su esposo. No solo eso, también tenía poder legal sobre todas las propiedades familiares, incluyendo la mansión donde vivía Beatriz. Esto es una falsificación, gritó Beatriz, su cara roja de ira. Mi Roberto nunca haría algo así. El notario está en camino, respondí tranquilamente, acariciando mi vientre. Puede verificar la autenticidad de cada documento. Carlos se sentó pesadamente en la silla junto a mi cama, su rostro una mezcla de shock y comprensión gradual. Por eso papá siempre insistió en que Isabella se involucrara en las finanzas de la empresa, murmuró. Él sabía. Esto es ridículo. Beatriz comenzó a pasearse por la habitación. Soy la viuda de Roberto. Esta empresa es mía. No, Beatriz, dije firmemente. La empresa nunca fue tuya. Solo eras una administradora temporal. Y acabas de demostrar por qué Roberto tomó estas precauciones. En ese momento, el monitor fetal comenzó a sonar con más intensidad, y sentí una contracción fuerte. La enfermera entró corriendo a la habitación.
Necesito que todos salgan, ordenó mientras revisaba los monitores. La paciente necesita descansar. Antes de que Beatriz pudiera protestar, la enfermera prácticamente la empujó fuera de la habitación. Carlos se quedó atrás, mirándome con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Isabella, yo. Ahora no, Carlos, dije, respirando profundamente mientras otra contracción llegaba. Necesitamos hablar, pero primero tengo que asegurarme de que nuestro bebé esté bien. Las siguientes 24 horas fueron cruciales. Las contracciones se estabilizaron gracias a la medicación, pero los médicos decidieron mantenerme en observación. Durante ese tiempo, recibí la visita del notario y del abogado de la familia, quienes confirmaron la legitimidad de todos los documentos. También recibí una serie de mensajes furiosos de Beatriz, amenazando con demandarme y destruirme. Los ignoré todos. Carlos pasó la noche en el hospital conmigo, y por primera vez en nuestro matrimonio, comenzó a hablar realmente sobre su relación con su madre. Siempre supe que era controladora, admitió, sosteniendo mi mano. Pero después de que papá murió, sentí que tenía que protegerla. Creo que terminé permitiendo que nos controlara a ambos. Tu padre lo sabía, respondí suavemente. Por eso me dejó estos documentos. No para tomar el control, sino para protegernos cuando fuera necesario. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esperaba no tener que usarlos nunca. Quería que te dieras cuenta por ti mismo, que encontraras la fuerza para enfrentarte a ella. Pero cuando vendió nuestra casa, cuando puso en riesgo el futuro de nuestro hijo. Carlos asintió, entendiendo finalmente. Al día siguiente, Beatriz apareció de nuevo en el hospital, pero esta vez era diferente. Su rostro ya no mostraba ira, sino una máscara de falso arrepentimiento. Isabella, querida, dijo con voz melosa, creo que podemos llegar a un acuerdo. Después de todo, somos familia. ¿Un acuerdo?, pregunté, arqueando una ceja. Sí, podemos olvidar todo este desagradable asunto. Anularé la venta de la casa, por supuesto. Y a cambio, tú, bueno, podrías transferir las acciones de vuelta a su legítima dueña. Miré a Carlos, quien por primera vez no bajó la mirada ante su madre. Mamá, dijo firmemente, ya basta. ¿Qué? Carlos, no puedes permitir que esta mujer. Esta mujer es mi esposa, la interrumpió Carlos. La madre de mi hijo. Y papá confió en ella por una razón. Beatriz se quedó sin palabras, su máscara de amabilidad desapareciendo instantáneamente. Muy bien, dijo fríamente. Si así es como quieren jugar, entonces. No, Beatriz, la interrumpí. No es un juego. Y si quieres mantener tu posición en la empresa, estas son mis condiciones. Beatriz se sentó rígidamente en la silla del hospital, sus manos apretando su costoso bolso mientras yo enumeraba mis condiciones. Primero, dije con calma, anularás la venta de nuestra casa inmediatamente. No solo eso, sino que transferirás la propiedad completamente a mi nombre. Imposible. La venta ya está. No me interrumpas, dije firmemente. Sé perfectamente que la venta no se ha finalizado. Llamé a la agencia inmobiliaria esta mañana. Carlos, que estaba de pie junto a mi cama, asintió en confirmación. Por primera vez, estaba completamente de mi lado. Segundo, continué, renunciarás a tu posición como CEO de la empresa. Mantendrás un puesto en el consejo directivo, pero las decisiones ejecutivas ya no estarán en tus manos. ¿Me estás quitando la empresa de mi esposo? Su voz temblaba de rabia. No, te estoy quitando el poder que nunca debiste tener. La empresa necesita crecer, no ser tu herramienta de control. Y tercero, añadí, asistirás a terapia familiar con nosotros. Si quieres seguir siendo parte de la vida de tu nieto, necesitamos establecer límites saludables. Beatriz se levantó de golpe, su rostro rojo de ira. Me niego. No pueden hacerme esto. Mamá, la voz de Carlos era suave pero firme. Ya es suficiente. Isabella tiene razón. Papá lo sabía, y yo también lo sé ahora. ¿Tú también te pones en mi contra? Después de todo lo que he hecho por ti. No es ponerse en tu contra, respondí. Es establecer límites. Tienes hasta mañana para decidir. Si no aceptas,
Presentaré una moción al Consejo Directivo para tu remoción completa. Beatriz salió furiosa de la habitación, azotando la puerta. Carlos suspiró profundamente y se sentó a mi lado. ¿Crees que aceptará?, preguntó. Lo hará, respondí. Ama demasiado el prestigio de la empresa como para arriesgarse a perderlo todo. Los siguientes días fueron intensos. Mi condición mejoró lo suficiente para ser dada de alta, y nos hospedamos temporalmente en un hotel mientras se resolvía la situación de nuestra casa. Tal como predije, Beatriz aceptó mis condiciones, aunque no sin intentar algunas manipulaciones más. Trató de poner a la familia en nuestra contra, pero los documentos legales y el testimonio del abogado de Roberto dejaron claro que todo era legítimo. La transición en la empresa fue sorprendentemente suave. Muchos empleados estaban aliviados de ver un cambio en el liderazgo. Resulta que Beatriz no era tan querida como ella pensaba. Un mes después, di a luz a un hermoso niño sano. Lo llamamos Roberto, en honor a su abuelo, el hombre que había previsto todo esto y nos había dado las herramientas para protegernos. La terapia familiar fue interesante. Beatriz se resistió al principio, pero lentamente, muy lentamente, comenzó a mostrar signos de cambio. Ver a su nieto pareció ablandar algo en ella. Carlos floreció una vez libre del control de su madre. Tomó un papel más activo en la empresa y en nuestra familia. Por primera vez, parecía verdaderamente en paz consigo mismo. En cuanto a mí, regresé al trabajo después de mi licencia de maternidad, pero esta vez como la nueva CEO de Empresas Ramírez. Implementé cambios que Roberto padre había soñado: modernización, expansión, mejores condiciones para los empleados. Nuestra casa volvió a ser nuestra, esta vez completamente a mi nombre. La decoramos de nuevo, borrando cualquier rastro de la intervención de Beatriz. Un año después, durante la fiesta del primer cumpleaños de Roberto, Beatriz se me acercó mientras observaba a Carlos jugando con nuestro hijo. Tenías razón, dijo en voz baja. Sobre todo. La miré sorprendida. Era la primera vez que la oía admitir un error. Roberto, mi Roberto, él siempre supo lo que era mejor para todos. Incluso cuando yo no podía verlo. Nunca fue sobre quitarte algo, respondí. Era sobre proteger a la familia. Toda la familia. Ella asintió lentamente. Lo sé. Ahora lo sé. No somos una familia perfecta. Aún hay momentos tensos, desacuerdos y viejos hábitos que mueren lentamente. Pero ahora hay límites, respeto y, lo más importante, amor verdadero, no control disfrazado de amor. La empresa está prosperando bajo el nuevo liderazgo. Carlos es un padre maravilloso y un esposo más fuerte. Y Beatriz, bueno, está aprendiendo que ser abuela no significa controlar, sino amar y apoyar. Cada vez que miro el retrato de Roberto padre en mi oficina, imagino que está sonriendo, sabiendo que su último acto de amor protegió no solo a su hijo, sino a toda su familia. Y yo, bueno, resultó que la simple nuera que tanto desdeñaba a Beatriz era exactamente lo que la familia necesitaba. Como dijo una vez Roberto en su carta, a veces, el amor más verdadero es aquel que sabe cuándo poner límites. Ahora, cada vez que alguien intenta sobrepasarse o ignorar mis límites, simplemente sonrío y recuerdo: el poder no está en el control, sino en la sabiduría de usarlo correctamente. Y esa es una lección que nunca olvidaré.